¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario de certificación del examen modo 101 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es crear reglas de formato condicional que usen fórmulas. Vamos a ver, aquí está. Crear formato condicional que use fórmulas. Yo ya tengo abierto acá mi portal. En este caso voy a utilizar esta liga que les dejé. Dice que es para Mac, pero bueno, también funciona para Microsoft 365 para Windows. Dice, el formato condicional resalta rápidamente información importante en una hoja de cálculo. Sin embargo, a veces las reglas del formato integradas no van lo bastante lejos. La adición de su propia fórmula a una regla de formato condicional le ayudará a agilizar acciones que las reglas integradas no pueden realizar. Por ejemplo, supongamos que realiza un seguimiento de los cumpleaños de sus participantes o de sus pacientes dentales para ver cuál está próximo y marcarlos como que han recibido una felicitación de cumpleaños de su parte. En esta hoja de cálculo vemos la información que desempeña usando Vemos la información que deseamos usando formato condicional, controlada por dos reglas en las que cada una de ellas contiene una fórmula. La primera regla en la columna A aplica formato a futuros cumpleaños y la regla de la columna C aplica formato a celdas tan pronto como se introduce una Y para indicar que ya se mandó, ¿no? Indicando que se ha enviado la tarjeta de cumpleaños. Para crear la primera regla, seleccione la celda A2 a la A7, realice esta acción arrastrando desde A2 a A7. En la pestaña Inicio haga clic en formato condicional, nueva regla. En el cuadro estilo haga clic en clásico. En el cuadro clásico haga clic en seleccionar. Aplicar formato únicamente a los valores de rango inferior o superior y cámbialo a usar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En el cuadro siguiente escriba la fórmula igual A2 mayor a hoy. La fórmula usa la función hoy para ver si la fecha de la columna A son posteriores a hoy. En el futuro, de ser así, se aplica formato a las celdas. En el cuadro formato con, haga clic en formato personalizado. En el cuadro formato de celdas, haga clic en la pestaña fuente. En el cuadro color, seleccione rojo. En el cuadro estilos de fuente, seleccione negrita. Haga clic en aceptar hasta que se cierren los cuadros de diálogo. El formato se aplica a la columna A. Para crear una segunda regla, seleccione las celdas de C2 a C7. En la pestaña Inicio, en formato condicional, nueva regla. En el cuadro estilo, haga clic en clásico. En el cuadro clásico, haga clic en seleccionar, aplicar formato únicamente a los valores de rango inferiores o superior y cambie a usar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En el cuadro siguiente, escriba fórmulas igual a C2 igual a Y, entre comillas, porque es texto. La fórmula prueba para ver si las celdas de la columna C contienen una Y, las comillas alrededor de Y indican que en Excel que es un texto. Desde así se aplica el formato a la celda. En el cuadro formato con haga clic en formato personalizado, en la parte superior haga clic en la pestaña fuente, en el cuadro color seleccione blanco, en el cuadro estilo de fuente seleccione negrita, en la parte superior haga clic en la pestaña por poner líneas y después para color de fondo seleccione verde, haga clic en aceptar hasta que se cierren los cuadros de diálogo. Bueno, esto sí es para en el caso de Microsoft para Mac, pero es muy similar al que se utiliza en Windows. El formato se aplica a la columna C. Dice, pruébelo. En los ejemplos anteriores hemos usado fórmulas muy sencillas para formatos condicionales. Experimente usted mismo y use otras fórmulas con las que esté familiarizado. He aquí un ejemplo más si desea ir al siguiente nivel. Escriba la siguiente tabla de datos en el libro, empiece en la celda A1, luego seleccione las celdas D2 a D11 y cree una nueva regla de formato condicional con la fórmula siguiente. Contar si el rango dice de D2 a D11, el, el criterio va a ser de 2 y dice mayor a 1. Cuando cree una regla, asegúrese de que se aplica a las celdas D2, D11, establezca un formato de color para aplicarlo a las celdas que coincidan con los criterios, es decir, hay varios ejemplos de ciudades en la columna de Seattle y Spokane D2. Vamos a ver. A, B, C, D. Ok, perfecto. A D2. Entonces, yo ya me di a la tarea de pasar esta información al Excel como tal. Y por ejemplo, nos dice aquí que vamos a aplicar una regla donde va a contar las veces que aparezca, por ejemplo, en la ciudad Seattle. Y si es mayor a 1, esto me va a arrojar un valor entre verdadero y falso. Y dependiendo de ello, si el resultado es verdadero, se va a aplicar el formato condicional.
¿sale? Entonces, me voy a llevar esta fórmula para seguir más o menos lo que nos dice. Lo voy a pegar aquí, voy a pegarla aquí y vamos a poner un espacio para que la deje como texto. Entonces nos está diciendo aquí que va a contar las ciudades poco a poco. Entonces, aquí, si yo quiero, por ejemplo, que se pinte únicamente primero, la columna primero, dependiendo del contar sí, entonces nosotros la regla que vamos a hacer, la podemos hacer aquí afuera. Le decimos, contar sí, el rango de criterio va a ser este. Y nos dice qué criterio voy a revisar. ¿Sale? Pero como nosotros lo vamos a aplicar a toda esta columna como tal, nosotros tenemos que hacer uso de nuestras referencias mixtas como tal, ¿sale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, nosotros no queremos que cuando se haga la revisión se mueva de la columna E, entonces vamos a poner un signo de dólar en la columna E para que únicamente se queden fijas las columnas, la columna E, pero la fila 8 a la 17 se puede ir moviendo y la fila E8 se puede ir recorriendo como tal, ¿sale? Entonces aquí hace un conteo, primeramente lo que hace esta función es, también es parte del temario de certificación, lo vamos a ver más adelante, y empieza a contar. Si yo arrastro hacia abajo, me va a decir cuántas veces aparece, por ejemplo, Seattle y cuántas veces aparece Spokane. Entonces, ahora, aquí, si se dan cuenta, yo lo que me faltó hacer es que no se recorriera mi rango hacia abajo. Entonces vamos a editar esto, vamos a decir F2 y no queremos tampoco que se mueva el renglón. Ok, perfecto. Bueno, en este caso, como únicamente vamos a pintar nada más la, la columna A. Vamos a quitarle que no se mueva, nada más que no se muevan los renglones. Vamos a dar control enter. Ok, perfecto. En este momento ya tenemos nuestro rango perfectamente asignado. Y luego lo que nos está diciendo la función es que hace una comparación. Este es mayor a 1 y aquí nos va a regresar un valor entre verdadero y falso. ¿Vale? Entonces los que son verdaderos, todos los que son verdaderos en este caso tendría que pintar a Nick, a Colin, a Erin y a Yoshi. ¿Sale? Esta sería nuestra fórmula que vamos a poner en el formato condicional. Entonces, primeramente tenemos que seleccionar nuestro rango que le vamos a aplicar el formato condicional y yo ya me puedo llevar copiada la fórmula. Para eso nos sirve hacerlo primero desde fuera para probarla. Después seleccionamos nuestro rango, nos vamos a la ficha insertar en estilos, en el grupo estilos, formato condicional, le vamos a decir nueva regla y aquí nueva regla vamos a utilizar la última opción que dice utiliza una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Entonces aquí vamos a pegar la fórmula que ya está haciendo referencia a los datos correctos y por ejemplo nosotros aquí vamos a darle formato y le vamos a poner un relleno, vamos a ponerle uno verde, vamos a poner un verde oscuro con una fuente, le vamos a decir que sea color blanca y que sea negrita. Decimos aceptar, le damos clic en aceptar y en ese momento se aplica el formato precisamente a las celdas que corresponden que este valor en el conteo sea mayor a 1, ¿sale? Entonces aquí nos dio un valor de verdadero. Si nosotros evaluamos esta fórmula, por ejemplo aquí, me dice que hay 2. Entonces, como este es mayor a 1, lo pinta. ¿Qué pasa en este caso con este contar sí? Me dice que en este caso es 1. 1 mayor a 1, falso. Entonces, por eso es que no lo hace, ¿sale? Esa es una forma en la que se realiza como tal. Eh, en en el video anterior estábamos trabajando en esta parte de utiliza el formato condicional y viene el siguiente tema que es precisamente usar fórmulas para crear nuestro formato condicional como tal, que es esta parte. Usar una fórmula que termine las celdas para aplicar formato. Entonces aquí ya viene también prácticamente pues toda la explicación que se da
Y en este caso, pues es muy similar lo que se dice, ¿no? En la pestaña inicio, en el grupo estilos, haga clic en formato condicional, administrar reglas. Bueno, en este caso ya está creado, se fue a administrar reglas y como no hay nada, podemos dar clic en la nueva regla como tal. Y luego siga los siguientes procedimientos, hace la nueva regla y va ajustando lo que requiera como tal. Y se debe comenzar la fórmula con un signo igual y la fórmula debe volver el valor lógico true o false, es decir, verdadero, falso, 1 o 0, ¿vale? El 1 representa el verdadero, el 0 representa el falso. Que bueno, cualquier número diferente de 0 representa el verdadero y cualquier número igual a 0 representa el falso. Y bueno, aquí ya viene algún ejemplo como tal y luego viene un video que viene aquí en el mismo portal, que les voy a dejar ahí la liga también, e indica que cuando en existencias sea mayor a 300 se pinte el producto como tal, de azul. Entonces es algo muy similar a lo que hicimos acá. Por ejemplo, nosotros le vamos a decir acá que si este valor es mayor a 300, en este caso, esa es la comparación que voy a hacer. Me va a regresar ya sea un verdadero o un falso. Entonces, aquí podemos dar doble clic y me regresa un valor booleano de verdadero o falso. ¿Sale? Entonces esta fórmula está mucho más sencilla porque lo único que vamos a hacer es precisamente decirle, eh, dejen ver qué pinta, nada más pinta el producto, perfecto. Entonces, nosotros ya tenemos aquí la comparación, la podemos copiar y esta, como se va a ir haciendo hacia abajo, no vamos a copiar, se va a ir recorriendo, la referencia se va haciendo, dependiendo del movimiento, no tenemos que fijar absolutamente nada. Ok, entonces aquí seleccionamos nuestro rango de celdas. Primeramente voy a copiar la fórmula, luego seleccionamos nuestra regla, nuestra rango de celdas que le vamos a dar formato condicional, nueva regla. En este caso también le vamos a decir utilizar una fórmula, le decimos control B, donde va a ser la comparación, donde el valor va a verificar el valor de que tiene la celda L9 es mayor a 300. En este caso fue verdadero, entonces lo tendría que pintar de azul. Entonces nos vamos a relleno, le vamos a poner un azul de este tipo, bueno, vamos a poner y vamos a poner la fuente negrita y blanca. Le decimos aceptar, aceptar, y en ese momento todos los que se cumplieron como tal, todos los que son mayores a 300, en este caso 328 es mayor, 639 es mayor, 583 es mayor, 830 es mayor y 830 es mayor. Todos los que son menores de 300 no se pintan, que son estos de acá, ¿sale? Entonces, esa es una forma de realizarlo también. Luego, en el mismo video, nos indica que ahora para la puntuación de los alumnos, aquí vamos a agregar un espacio más para que no esté tan pegado. Agrega este ejemplo acá en el video, viene más adelante, donde va a ponerle diferentes colores a cada una de las notas. Del 90 hacia arriba va a poner un color, del 80 hacia arriba otro color, del 70 hacia arriba otro color, del 60 hacia arriba otro color y del 50 menores a 60 lo va a poner de otro color. Entonces aquí lo que está haciendo es precisamente esta parte. Por ejemplo, aquí lo que hace primeramente, lo vamos a hacer acá afuera, dice si es, es mayor a 90, es la primera comparación que va a hacer. Pasamos, el único que rebasa es este. Entonces luego después dice, si este es mayor a 80, en el video dice que hay que hacer una comparación y para que diga si este valor que está en Q9 es mayor a 80 y es menor que 90, que fue el caso de acá, es decir, mayor, aquí es mayor o igual a 90, ¿vale? Tiene que ser a partir de 90 hacia arriba. Entonces acá decía que había que hacer una comparación que fuera una función y que también lo vamos a ver más adelante, donde dijera, y este valor es mayor o igual a 80, pongo el segundo valor lógico. Si este valor es menor a 90, ya que el mayor o igual es el contrario de menor,
Si esto da como resultado verdadero, me va a poner como resultado verdadero, ¿vale? En la otra comparación que nos decía, vamos a hacerlo hasta el 70. Nos decía que también una comparación que dijera que si este valor es mayor o igual a 70 y este valor es menor a 80, nos dirá un resultado. En este caso, aquí nos dice, ¿no? Entonces ya nos dice 70, 70, verdadero. Este es mayor a 70, pero menor a 80. Este es mayor a 70, pero menor a 80, por eso es que pone verdadero. Y todo, vamos a hacer aquí que todo lo que sea menor a 70 lo marque de rojo, sería esa, ¿no? Entonces, aquí lo que sería es decir, entonces todo lo que sea, si este es menor a 70, o sea, ya no va a ser más comparaciones porque aquí ya tenemos el mayor o igual a 70. Nada más necesitamos esa. Menor a 70, si es menor a 70, debe de pintarse como tal. Esas son las comparaciones. Aquí voy a poner un fórmula texto para que veamos de qué trata cada una de las fórmulas para tenerlas a la vista, ¿sale? Entonces aquí me está mandando a fórmula texto lo que está pasando acá, ¿sale? Entonces, esto lo podemos pasar directamente, podemos seleccionar nuestro rango de celdas, vamos a formato condicional en nueva regla y acá le vamos a decir utilizar una fórmula y aquí vamos a escribir igual, dice que si el valor de Q9, ahora hay paso muy importante, si yo selecciono directamente en la hoja de Excel pueden ver que me puso una referencia estructurada, perdón, una referencia absoluta. Como tal, yo tendría que presionar 3 veces F4 para quitar las referencias como tal y decirle mayor o igual a 90. Entonces el formato sea que me lo pinte de verde, de relleno. ¿Vale? Le ponemos aquí aceptar y entonces se pinta el verde. Luego nos dice, ¿sabes qué? En mi rango yo quiero ahora con los que sean mayores a 80 pero menores a 90. Por eso es que puso la condición y. Posteriormente ya cuando entremos a revisar la administración de las reglas de formato condicional, ahí vamos a ver cómo se tiene que hacer esto para evitar poner tantos is. Entonces aquí vamos a seleccionar, voy a aprovechar, la voy a copiar de una vez la fórmula para hacerlo más rápido. Voy a seleccionar mi rango de celdas a las que le voy a aplicar formato, le voy a decir nueva regla, le voy a decir también acá la fórmula, control B, y de formato le vamos a decir, ¿sabes qué? De relleno vas a tener un relleno, vamos a ponerle un azul claro. Le ponemos aceptar, aceptar, y en ese momento se pintan las que cumplan la condición de que sean mayores o iguales a 80 o menores a 90. Posteriormente, lo que vamos a hacer es la tercera eh, condición, que voy a copiarlo aquí. Nos vamos otra vez a formato condicional, nueva regla, utilizar una fórmula, pegamos, vamos a darle un formato y en este caso ya vamos a ponerle un amarillo de alerta, ¿no? Como tal, aceptar, cuidado, estás a punto de, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí 3 colores diferentes y ahora vamos a aplicar la última condición, que es que si es menor a 70, lo vamos a pintar de rojo. Formato condicional, nueva regla, utilizar, fórmula, formato, y le vamos a poner un relleno rojo y le vamos a poner una fuente negrita de color blanco. Le damos a aceptar y en ese momento ya se aplicaron todos los formatos como tal. Ahora rápidamente, nada más para mostrarles, en la parte de administrar reglas aparecen cómo se fueron creando cada una de ellas. Si nosotros no hubiéramos puesto las condiciones y para que el rango estuviera muy delimitado, por ejemplo, el mayor igual a 90 es del 90 hacia arriba, menor igual a 80, mayor igual a 80, pero menor a 90 va desde el 80 hasta el 89. Y luego va el de mayor igual a 70 y menor a 80 va del 70 al 79. Y
como acá ya todos los valores menores a 70 serían 60 del 69 hacia abajo. Pero nosotros, si no hubiéramos hecho esa comparación con la función y tendríamos que tomar en cuenta cómo están organizadas nuestras reglas, porque la regla que está en la parte superior es la que lleva el mando, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos hubiéramos puesto una condición que fuera mayor o igual a 70, entonces todas las que fueran mayores o iguales a 70 se iban a pintar y las, los formatos condicionales para 80 y para 90 se los estaría saltando, ¿sale? No lo estaría haciendo como tal. Entonces tiene preferencia la que se encuentra más arriba. Eso lo vamos a ver en la parte de cómo se administran las reglas de formato condicional y vamos a hacer algunos cambios en este archivo, ¿sale? Entonces, esta es la forma en la que se aplican fórmulas en un formato condicional y lo que está esperando para que se aplique un formato condicional es decir, yo necesito encontrar un verdadero o un falso. ¿Por qué? Y de hecho, para que se aplique, siempre tiene que ser verdadera mi resultado. ¿Sale? Siempre tiene que ser verdadero el resultado para que me aplique el formato condicional. En caso contrario, no realiza nada. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, como fue falso, el resultado, pues no aplica nada. ¿Vale? Entonces, más adelante vamos a checar esa parte de cómo se administran las reglas, pero esto es súper importante que lo sepan. Solo el formato condicional precisamente es la condición. Que se cumpla una condición y me regrese como verdad, como valor verdadero o un 1 nos decía el portal un 1 y si no me regresa un 0. ¿Vale? Entonces, con esto damos por terminado el video para crear reglas de formato condicional que usen fórmulas y también vamos a ver, acá también les preparé otro archivito, bueno, en esta misma hoja, cómo podemos ir nosotros checando cómo se va aplicando este formato condicional con algunos ejemplos que les puse para acá y cómo podemos hacer una tablita que nos vaya dando precisamente el resultado previo para saber qué es lo que se tiene que pintar y qué es lo que no se tendría que pintar. ¿Sale? Entonces, hasta aquí dejamos este video. Espero les sirva mucho. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.